¿Cuáles fueron las causas del sometimiento inca? Es una buena pregunta, ¿verdad? Suele pensarse que los españoles tenían una gran ventaja al poseer armas más avanzadas o que tenían un gran ejército. Eso es lo que asumimos generalmente. Pero ¿fueron estas razones suficientes para someter a tan vasto imperio? Por esto queremos explicar cómo 180 españoles dominaron todo un imperio. El imperio inca, antes de ser conquistado, comprendió parte de los actuales territorios de Bolivia, Ecuador, Perú, Chile y Colombia, ocupando aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados. Su principal ciudad fue Cusco. Su agricultura se basaba en el maíz, la papa, la yuca, los frijoles, el algodón, el tabaco y la coca. Luego de la fundación de la ciudad de Panamá en 1519, se extendió el rumor de que al sur, por el Océano Pacífico, se hallaba el gran y legendario país del oro. Inspirado en esta leyenda, un terco marino llamado Pascual de Andagoya construyó un pequeño barco y zarpó a probar suerte por las aguas del Pacífico. Sin embargo, luego de navegar 200 millas, no tuvo suerte y regresó a Panamá. A pesar de esto, recolectó valiosos datos del rico y montañoso país al sur del río Virú. Dos vecinos encomenderos de la ciudad de Panamá, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, obtuvieron financiamiento por medio del clérigo Hernando de Luque para adquirir el barco de Andagoya en 1524 y probar suerte. Su primera expedición fue un fracaso, pero aún así en 1526 decidieron empeñar todo lo que poseían y emprender un nuevo viaje. Esta vez lograron llegar al país llamado Reino de los Quito. A su llegada encontraron numerosos grupos de indios vestidos de suntuosos ropajes, de los cuales recibieron oro y plata. Continuando su travesía, desembarcaron en la ciudad de Tumbes y allí Pizarro continuó hacia el sur por la costa peruana explorándola. Regresaron a Panamá con el deseo de llevar más hombres y obtener los permisos necesarios para tomar el control de esas tierras. En 1529 obtuvieron las capitulaciones para continuar con la conquista del Perú. De ser exitosa, Pizarro obtendría el título de gobernador y de capitán general. Almagro obtendría el mando sobre la fortaleza de Tumbes y el título de hidalgo, mientras que Hernando de Luque sería nombrado como obispo de Tumbes. En 1530 reclutan un total de 180 hombres, con los cuales parte Pizarro hacia el Virú, y Almagro se queda en Panamá formando un nuevo grupo de refuerzos. Pizarro desembarca en la bahía de San Mateo y luego por tierra llega a la ciudad de Tumbes, la que encuentra desolada. Los refuerzos llegan desde Panamá al mando de Sebastián de Belalcázar y Hernando de Soto. El principal aliado de los conquistadores fue la guerra entre los dos príncipes Atahualpa y Huáscar por la corona. Este conflicto dividió al pueblo y a los ejércitos. Los españoles aprovecharon esta situación y se aliaron con grupos indígenas como los Cañaris y los Huancas, ubicados hacia el norte del imperio. Los incas se aliaron a Pizarro por la inconformidad hacia la dominación inca y además de esto no reconocían el poder de Cusco. La llegada de los españoles debió verse como una forma de liberarse del imperio inca. La guerra comenzó cuando murió, a causa de la viruela, que llegó primero que los españoles, Huayna Cápac, el padre de Atahualpa y Huáscar. Huáscar había nacido en Cusco y era candidato de la capital. Atahualpa había nacido en Quito y era el candidato predilecto y reconocido como el sucesor en el norte. Cuando llegaron los españoles, Atahualpa estaba a punto de vencer a Huáscar. Pizarro llega a la ciudad de Cajamarca y allí aprisiona a Atahualpa, ayudado por los indígenas, siendo una guerra de indios contra indios, pero con la superioridad técnica de los españoles, quienes poseían armas, armaduras y caballos que inclinaron la balanza a favor de ellos. Esto sumaba a la actitud confiada de Atahualpa, quien en un principio no le pareció que fuesen peligrosos debido a que eran tan pocos. Atahualpa le ofrece a Pizarro mucho oro para su liberación. Posteriormente se da lo que se conoció como el reparto de Cajamarca, donde Pizarro repartió el tesoro reunido, que fue un total de 6.087 kilos de oro y 11.793 kilos de plata,
entre sus hombres. La avaricia de los invasores por el oro los hizo comenzar a sacar lugares como santuarios y reservas del imperio, tomando prisionero en uno de estos saqueos a Calchicuchima, quien era un general de los ejércitos incas. Finalmente, los castellanos dieron muerte a Atahualpa el 26 de julio de 1533, ayudado por los cusqueños, resentidos tras la muerte de Huáscar. Le dieron muerte en la plaza de Cajamarca acusándolo de traidor. Así, Pizarro asegura que los aliados de Huáscar se adhieran a su ejército y para complacerlos corona a Tupac Hualpa, quien era hermano menor de Huáscar, como emperador inca. Tras esto, el ejército parte hacia Cusco. En el camino se enfrentan a pueblos aliados de Atahualpa, los que derrotan con facilidad gracias al apoyo de las tropas cusqueñas de Manco. Otra de las principales etnias que se unieron fueron las huancas y las jaujas. Tras diferentes batallas se logran nuevas alianzas. La alianza fundamental se dio en Jaquijauna, donde Pizarro se alía con Manco y su gran ejército, con el cual finalmente logran llegar a Cusco y conquistarlo. En extrañas circunstancias muere Tupac Hualpa y Pizarro le da el trono a Manco Inca, el cual lo apoya fervientemente. Tras esto y la conquista de Cusco se disminuyen los conflictos entre las comunidades y se fundan ciudades como Cusco y Lima, la que es nombrada por Pizarro como la capital, y se da el primer reparto de encomiendas. La estabilidad del Perú fue efímera debido a que se dieron guerras civiles donde se disputaban el poder político y los territorios conquistados. Estas luchas se dieron entre 1537 y 1554 e iniciaron a raíz de la toma de Cusco por parte de Diego Almagro. Estas guerras dejaron como resultado el asesinato de Almagro el 8 de julio de 1538. Manco Inca es asesinado y lo sucede Zaire Tupac, y Francisco Pizarro cedió su gobierno a su hermano Gonzalo Pizarro. En esta época se dieron fundaciones como La Paz en 1548 y Santa Cruz en 1561. Esto ayudó a consolidar el régimen colonial. El imperio inca no pudo avanzar más allá del territorio de los Caras y los Pastos, que se ubicaron en la actual Colombia. Sebastián de Belalcázar era un conquistador que no le agradaba estar bajo el mando de Pizarro, ambicionaba su propia gobernación. Por ello, parte hacia el norte en 1533. En este camino, Belalcázar recorrió todo el Valle del Cauca, fundando Santiago de Cali en 1536 y Asunción de Popayán en 1537. De esta forma, se observa cómo la dominación del gran imperio inca fue un proceso un poco más complejo de lo que se piensa. No fue dominado por ser inferior a los conquistadores. Su caída llegó a causa de su división interna, las enfermedades foráneas y los avances tecnológicos y estratégicos de los españoles.